Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en esta noche. Bendito seas. Bendito sea nuestro Dios. A Él la gloria, la alabanza y el honor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de compartir la palabra, me gustaría decir algunas cositas, sobre todo a los que están en este salón en esta noche y a los que nos están viendo en sus casas, que ya llevan mucho tiempo convertidos. Vamos a decir de 7, 8, 9, 10 años para arriba. Hay gente aquí que lleva convertida como 8, 9, 10 años. A ver, levanten la mano. ¿Algunos? Bueno, gloria a Dios. Seguro que en las casas están levantando la mano un montón de manos. Esto también va dirigido para los que están ahí arriba, en las cámaras, en la mesa de sonido, en las luces, en todo. Tenemos que tener mucho cuidado, los que llevamos mucho tiempo en el Señor, de dejar de emocionarnos en momentos como este, de alabanza y de adoración. Podemos correr el peligro de habituarnos, de acostumbrarnos a alabar a Dios y nos olvidamos de a quién le estamos cantando y por qué le estamos cantando al Señor. Que nunca dejemos de emocionarnos en tiempos de alabanza. Que nunca dejemos de gozarnos cuando escuchamos la palabra de Dios. Que siempre vengamos a los cultos con expectativa. Que siempre aprovechemos cualquier cántico, cualquier alabanza, cualquier oportunidad para poder expresar al Señor nuestra gratitud. Amén, hermanos. Porque puede ocurrir el peligro de ya acostumbrarnos a todo y de perder la emoción, de perder la pasión por el Señor. Y yo solamente quiero recordarles que hay una iglesia que fue muy bendecida, que fue muy prosperada, que creció muchísimo en todos los sentidos, pero que al final de los tiempos, cuando se escribe el libro del Apocalipsis, el Señor le dice a esa iglesia: tengo contra ti. ¿Se acuerdan? ¿Qué sigue diciendo el texto? Que has dejado tu primer amor. Y lo dice el Señor, yo tengo contra la iglesia que habéis dejado vuestro primer amor. Que nunca a ti y a mí nos pase eso. Amén, hermanos. El día que yo pierda esa ilusión, ese entusiasmo, ese deseo de servir al Señor, miren, hermano, es mejor que el Señor me lleve a su presencia. Porque ya entraríamos en una rutina, en una monotonía, en una especie de profesionalismo, y eso nunca nos tiene que ocurrir a ninguno de nosotros. Amén, hermanos. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile estas palabras: no entres nunca en rutina, díselo. No entres en rutina, por favor, porque eso es pecado, así de claro, eso es pecado. Hermanos, yo quiero pedirles oración por el congreso que vamos a tener el año que viene en Toledo. Por favor, podemos organizarlo muy bien, podemos organizar el transporte, los predicadores, la música, el sonido, todo eso lo podemos hacer, pero dependemos totalmente del Señor. Y por eso yo les pido que todos los días hagan una oración: Señor, bendice ese congreso. Que todos los hermanos puedan asistir. Que no surjan impedimentos de última hora, de ninguna índole. Que sea un tiempo especial. Vamos a estar allí pues desde el día 6 de abril hasta el día 9. Y yo creo que va a ser un tiempo muy especial. El primer congreso que tuvimos este año en ese hotel fue una bendición tremenda. Créame, de verdad fue algo tan bonito que todos quedamos con las ganas de repetirlo. Todos quedamos con las ganas de decir: ¿ya se acabó? Yo me acuerdo que yo llegué unos cuantos días antes, estábamos allí
montando todo y preparando con una ilusión tremenda y de repente veo venir a lo lejos el autobús, ¿no? Eran uno o varios, no sé cuántos autobuses eran, varios autobuses comenzaron a llegar y yo decía, qué maravilla, ¿no? Qué bueno como vinieron hermanos de Chile, de Holanda, de Bélgica, de Estados Unidos, de montones de lugares, por supuesto también de aquí de España. Pero cuando nos dimos cuenta, estaban otra vez los autobuses en la puerta del hotel que ya se iban. Y pasó tan rápido esos días. Y nos quedamos con las ganas de decir, hay que repetir esta experiencia. Y por eso la vamos a repetir, ya digo, del 6 al 9 de abril, en el mismo hotel. Aparte de ese hotel, hemos cogido prácticamente todos los hoteles del pueblo, para que nadie diga, ay, que no voy porque no hay plazas. Si no te quedas en el hotel donde estamos haciendo los cultos, a 1 o a 2 kilómetros está el pueblo de Los Llévenes y allí todos los hoteles van a estar reservados para nosotros. De hecho, ya hemos adelantado un dinero para que no se meta nadie en esos hoteles, sino solamente estemos nosotros en esos días. Vamos a tener al pastor Walter, que el pobre se quedó con las ganas el año pasado de poder compartir la palabra. Viajó desde Galicia, llegó a la puerta del hotel y bueno, por el tema del COVID, pues no pudo entrar, ¿no? Y lo hemos invitado para que este año pueda estar con nosotros. Viene Antonio con su esposa de Italia también a compartirnos la palabra y yo creo que va a ser un tiempo muy bonito. Así que por favor, no dejen de orar por esa actividad. Amén, hermanos. Muy bien, cierra tus ojos un momentito, vamos a orar. Pedir que en esta tarde el Señor nos hable a través de su palabra, que podamos disfrutar de ella. Y por eso pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, para que podamos disfrutar de esta palabra y extraer la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Bendice a todos los hermanos que están siguiendo esta retransmisión desde diferentes países y a los que estamos aquí presentes. Háblanos también y háblanos claramente a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que siguen cada día el devocional que yo hago, hoy leía yo una parte del capítulo 11 del profeta Ezequiel y quiero llevarles en esta tarde, si tienen su Biblia a mano y si no pueden seguir la lectura en la pantalla, a partir del versículo 14 yo voy a estar leyendo en esta noche. Ezequiel capítulo 11, a partir del verso 14, la palabra de Dios dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y de toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Eterno, el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos.
y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que el Señor me había mostrado. Bendito sea Dios por su palabra. Como he dicho en estos últimos días en los devocionales, durante 40 años, mucho tiempo, el profeta Jeremías estuvo viviendo dentro de la ciudad de Jerusalén, advirtiendo al rey, o a los reyes, mejor dicho, porque él llegó a ministrar en la época de 4 reyes diferentes, y a los habitantes y a los líderes religiosos de la ciudad de Jerusalén, que el Señor había dicho: basta, basta. A estas alturas, el país estaba dividido. 10 tribus adoptaron el nombre de Israel y formaron un reino aparte, ¿verdad? Y la capital de ese reino del norte de Israel era la ciudad, o estaba en Samaria, la ciudad de Siquén, ¿verdad? O Shechem, o Nablus, como se llama hoy en día. Un lugar muy, muy peligroso, que es mejor nunca aparecer por allí. Pero las 2 tribus que permanecieron unidas a la casa de David fueron la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y ellos adoptaron el nombre de Judá. Es decir, que tenemos al norte Israel y al sur tenemos a Judá. Las tribus del norte, todos los reyes, fueron un desastre. No hubo ni uno bueno. Ustedes estudian la historia de los reyes de Israel y fue un desastre uno detrás de otro. Esas tribus fueron atacadas y fueron llevadas al destierro, y hasta el día de hoy se especula dónde pueden estar, quiénes son, dónde viven, si han vuelto o no han vuelto, pero la realidad es que el reino del norte se destruyó y hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué pasó con esa gente. Se mezclaron entre las naciones, fueron por todas partes del mundo, pero como tal no hubo un regreso oficial que pudiéramos decir el año tal, del día tal, las tribus del norte regresaron, nunca volvieron. Las tribus del sur, Benjamín y Judá, permanecieron unos 140 años más en la tierra. Y ellos creían que porque tenían el templo de Jerusalén en la ciudad de Jerusalén, el enemigo nunca iba a poder destruirlos como había destruido a las tribus y a los hermanos del norte. Pero se equivocaron. Se llenaron de ídolos, de idolatría por todas partes. Pusieron en el templo cosas terribles, terribles. Lean ustedes las visiones que tiene el profeta Ezequiel, cómo le muestra el Señor los pecados que hacían en las cámaras más ocultas y secretas del templo, cómo se drogaban dentro del templo, esnifando droga, y lo dice literalmente la Biblia, ¿verdad? Cómo pusieron en las paredes del templo de Jerusalén los signos del zodíaco, cómo metieron ídolos abominables dentro del templo, y aunque ellos pensaban que nadie los veía, no solamente el Señor sabía lo que estaban haciendo y quiénes lo estaban haciendo, sino que en visión, en varias ocasiones, el Señor le dijo a Ezequiel: ven que te voy a mostrar las abominaciones que hacen en oculto. Y le mostraba una, el profeta Ezequiel quedaba impactado y le decía: no, pero hay más todavía. Y le llevaba a otra cámara, a otra habitación, y le decía: mira lo que están haciendo. Y el profeta Ezequiel sufría y le decía: no, pero hay más. Y así lo va llevando por distintos departamentos del templo, hasta que al final el Señor le dice: ¿cómo no voy a destruir a esta ciudad? ¿Cómo no voy a quitar mi gloria de este lugar cuando me han rechazado, me han dado las espaldas y se han dedicado a adorar lo que nunca jamás tenían que haber adorado? Al final, después de 40 años de predicación, nadie cambió de corazón, nadie se arrepintió de verdad. Es más, azotaron al profeta Jeremías, lo metieron en la cárcel, intentaron matarlo en más de una ocasión, pero milagrosamente el Señor siempre lo protegió. Pero al final el templo fue destruido, lo arrasaron de arriba abajo. Se llevaron todos los tesoros del templo, salvo el arca de la alianza a Babilonia,
derrumbaron las murallas, le prendieron fuego a la ciudad y por 70 años no pudieron regresar a Jerusalén. Lógicamente, muchos de los que fueron al cautiverio conocían el templo y habían vivido en Jerusalén, pero muchos nacieron en el cautiverio y no sabían qué era el templo, no sabían cómo era la ciudad de Jerusalén, sino las cosas que sus padres o sus abuelos les habían contado. Pero hay un salmo que es el salmo, no dije arriba que lo íbamos a leer, el salmo 137, para que vean la depresión, la tristeza tan grande que se apoderó de sus corazones cuando llegaron a Babilonia. El domingo vamos a aprender una canción nueva que está basada en este Salmo 137. Hemos estado ensayando esta tarde un poquito, pero el domingo la vamos a enseñar para que todos ustedes la puedan cantar con nosotros. Y escuchen el Salmo porque la letra es de este Salmo que dice así: junto a los ríos de Babilonia, los ríos, el Tigris y el Éufrates, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es uno de los nombres que recibe la ciudad de Jerusalén en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia le da 70 nombres diferentes a la ciudad de Jerusalén, y uno de ellos es Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a su paladar. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es un canto fúnebre, es un canto triste de ver cómo ahora se ven sin su ciudad, sin su templo, sin alegría durante 70 años. Sobra el decir que muchos de los que fueron llevados cautivos nunca volvieron, murieron en el exilio. Y muchos nacieron allí. Y cuando se decretó, se dio la oportunidad de poder regresar a Jerusalén, muchos no quisieron volver. Ya hasta se habían olvidado del hebreo. Ahora hablaban el idioma de Babilonia, el arameo. Y fíjate cómo aprendieron de bien y cómo se arraigó la cultura babilónica en sus vidas, que hasta en la época de Cristo lo que se hablaba en las calles era arameo. Ya poca gente hablaba el hebreo, solamente se utilizaba para el templo, para los cánticos, para los sacerdotes, ¿verdad? De hecho, Jesús hablaba arameo con sus discípulos. Ahora, estando en el cautiverio, el Señor les dice: ustedes están aquí porque se lo merecen, porque la paga del pecado es la muerte. Y ustedes han estado jugando conmigo y han estado quebrantando mi palabra y desobedeciendo mis mandamientos, y ustedes creían que nada les iba a pasar, porque era Jerusalén, la ciudad intocable. Pues se equivocaron. Rotundamente se equivocaron. Y ahora en el cautiverio ellos son conscientes de que habían caído en el pecado abominable de la idolatría. Y fíjate lo que hizo el Señor en esos 70 años, que hasta el día de hoy, y lo digo con conocimiento de causa, Israel nunca más volvió a caer en el pecado de la idolatría. Y mira que fueron idólatras, Ya desde los días que salieron de Egipto, cuando Moisés se va al monte Sinaí a orar, ya caen en el error de hacer un becerro de oro y ponerse a adorarlo. Y ustedes pueden ir prácticamente por todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento y van a ver que constantemente Israel siempre estaba o adorando a Milcón, o a Astarot, o a Baal, o a cuantos dioses se les ponían por el camino. Pero desde que volvieron del cautiverio, él nunca más volvió a caer en el pecado de la idolatría.
El Señor arrancó de sus corazones para siempre esa tendencia que tenía este pueblo, esta gente, de adorar a dioses que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, pies y no caminan. Aprendieron la lección, hermanos. Y el Señor, a través de Ezequiel, que fue el profeta que el Señor utilizó en Babilonia, Jeremías no fue llevado al cautiverio en Babilonia, ¿verdad? El Señor les seguía hablando y les hablaba acerca de los motivos por los cuales estaban en el cautiverio. Algunos lo entendieron y otros no lo entendieron nunca. Pero la cosa importante en esta noche es que el Señor les habla de una futura restauración. Y yo quiero que en esta noche reflexionemos acerca de cómo Dios se encarga de restaurar vidas que han sido destruidas por el pecado, porque bajaron la guardia, porque desobedecieron al Señor, porque se apartaron de sus caminos, etcétera, etcétera. El Señor les habla en varias ocasiones a través de Ezequiel de que ellos volverían a su tierra, reconstruirían el templo y volvería otra vez la ciudad a caminar, a funcionar en todos los sentidos. Es verdad que cuando volvieron del cautiverio, durante 15 años estuvieron de brazos cruzados, sin hacer nada. Habían traído muchos recursos económicos, tenían por escrito la autorización para reconstruir el templo, pero cuando otro profeta después del exilio, vayan cogiendo nota de estos datos que les estoy dando, Jeremías fue durante el tiempo en el que estaban siendo sitiados por Nabucodonosor. Cuando son llevados al cautiverio, el que les profetiza allí es Ezequiel. Pero cuando regresan del cautiverio, uno de los profetas que les hablaba del Señor era el profeta Ageo. Lean ese libro cuando puedan. Y les decía Ageo: ¿sabéis por qué sembráis mucho y recogéis poco? ¿Sabéis por qué no llueve? ¿Sabéis por qué ganáis dinero y es como si lo echaran en un saco roto? ¿Sabéis por qué la tierra no da su fruto con fuerza? Porque os habéis olvidado de la casa de Dios. Otra vez vuelven a las andadas. Y es que, hermanos, no aprendemos, no aprendemos. Fíjate, hermano, te voy a poner un pequeño detalle. La ciudad ha sido arrasada. Ya no hay templo, ya no hay muro, ya no hay nada. Y quedaron unos poquitos en la ciudad de Jerusalén, los más pobres del país, los más miserables. Nabucodonosor dijo: que se queden ahí en el país y que siembren la tierra y déjenlos ahí. Llegaron estos que se quedaron, que vieron la ruina, que vieron la ciudad de Jerusalén arrasada, y llegan al profeta y le dicen: queremos que ores al Señor para que nos diga qué hacemos ahora con nuestras vidas. Ahora que la ciudad está destruida, no hay trabajo, no hay nada, por favor, ora por nosotros y dinos qué tenemos que hacer. Y lo que el Señor te diga, lo haremos. Jeremías dice: dadme varios días para orar. Jeremías se va, se encierra, comienza a orar, comienza a buscar palabra de Dios, y cuando vuelve les dice: Dios me ha dicho que les cuente y que les diga esta palabra. Una vez más ellos dicen: lo que Dios te mande, lo que Dios nos diga, lo haremos. Jeremías les dice: ustedes están pensando en irse a Egipto a vivir, porque como ven que aquí está todo roto y aparentemente no hay esperanza, ustedes están pensando en irse a Egipto porque allí hay trabajo, porque allí pueden empezar una vida nueva, pero no se les ocurra ir a Egipto. Quédense aquí, y si ustedes son fieles a Dios, aquí, a pesar de cómo está el país, Dios les va a cuidar, Dios les va a bendecir y no os va a faltar nada. ¿Saben lo que le dijeron a Jeremías? Esa no es una palabra que Dios te ha dado para nosotros. Eso es mentira. Nosotros nos vamos a ir a Egipto porque aquí no tenemos nada que hacer. Y Jeremías le dijo: si ustedes están huyendo a Egipto,
creyendo que van a huir de la miseria y de la muerte, se equivocan. La espada, el hambre, la miseria les va a alcanzar y los va a encontrar en Egipto. Así que no vayan. Nada, no hicieron caso. Fueron a Egipto y allí murieron todos los sobrevivientes de la tragedia de Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo es el corazón del hombre, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo el que no quiere cambiar, vea lo que vea y le digas lo que le digas, es inútil? Bueno, Jeremías les advirtió, no hicieron caso. Ahora Ezequiel les dice que van a volver a su tierra. Pero cuando regresan, resulta que todo el dinero que traen, que se lo había dado el rey, resulta que le dice Ageo a los que regresaron del cautiverio: ¿qué habéis hecho con todos los recursos que traíais de Babilonia para la construcción del templo de Jerusalén, la casa de Dios? Y le decían todos: es que no sentimos, no creemos que todavía ha llegado el tiempo para construir el templo, la casa de nuestro Dios. Aún no ha llegado el tiempo. Y Zaqueo les dice: ¿no ha llegado el tiempo? Qué curioso que para las cosas del Señor dicen que aún no ha llegado el tiempo, pero yo veo que os habéis construido unas casas espectaculares. Y todo el oro y la plata y la madera que trajisteis, la habéis invertido en vuestras casas, preciosas, por cierto, pero la casa del Señor está totalmente deshabitada y destruida. Y ese es el motivo por el que el país no levanta cabeza. Y ese es el motivo por el que no llueve. Y ese es el motivo por el cual los agricultores están amargados, porque ven que no hay fruto. Ir al monte, por favor, y cortar madera y comenzar la casa del Señor. Y veréis cómo el Señor os bendice y derrama su gloria nuevamente sobre la ciudad de Jerusalén. Amén, hermanos. Qué lecciones tan grandes vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y uno dice, o uno se pregunta: ¿y nosotros, hermanos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos vivido en aquella época, por ejemplo, en Jerusalén? ¿Nos hubiéramos arrepentido? ¿Hubiéramos prestado atención a la palabra profética de Jeremías? ¿Hubiéramos actuado como el resto del pueblo? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y si nos hubiéramos quedado en la tierra después de haber visto la ruina de la ciudad, ¿hubiéramos hecho caso a la palabra de no ir a Egipto o nos hubiéramos quedado allí? Solo Dios lo sabe. Y si hubiéramos estado en el cautiverio en Babilonia y nos hubieran dicho: a ver, ¿cuántos quieren volver a Jerusalén para reconstruirla? Nos hubiéramos quedado allí diciendo: no, yo no me voy. ¿Para qué? Si mi país está destruido. 70 años los campos abandonados, ¿cómo estará aquello? Allí no hay trabajo, allí hay miseria, allí hay escombros, allí hay trabajo y trabajo y trabajo de desescombro. Yo prefiero quedarme aquí, que ya compré mi casita y tengo mis animalitos y ya tengo aquí mis nietos y tengo ya aquí mi vida. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, hermanos, si nos hubiera tocado vivir en aquella generación? ¿Creen ustedes que el corazón del hombre en esta época es diferente a los creyentes de aquella época? Yo veo que a lo largo de los libros de la Biblia, da igual si es el de Jeremías, el de Isaías, el que sea, yo veo que el hombre como que no termina de aprender la lección de que si Dios no es lo primero, estamos perdiendo el tiempo y la vida. Dios quiere restaurar, Dios quiere bendecir, Dios quiere guiarnos, pero ¿nos vamos a dejar tratar por el Señor? Porque yo veo al Señor Jesucristo, y hace poquito estuvimos en el sitio exacto donde dijo estas palabras del Señor, palabras que nos conmueven y nos sacuden el alma. Cuando va a entrar a Jerusalén, ahí la tiene delante de sus narices, bajando el monte de los olivos, montado en aquel pollino de asno, multitudes que le rodean. Y Él se para y se pone a llorar y le dice a la ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. Escuchen, ¿cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Y otra vez la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Y es que no aprendemos las lecciones del pasado, hermanos. No aprendemos.
y creemos que podemos vivir una vida sin compromiso, sin santidad, sin entrega total al Señor, y no pasa nada. Total, cuando ya tengo la soga al cuello, clamamos al Señor y el Señor siempre en su misericordia nos responde. ¿Y no será mejor, en vez de meternos en problemas y en dificultades, evitar meternos en líos, consultando previamente la palabra del Señor, para que no tengamos otra vez que decir: Señor, otra vez pequé, otra vez caí, otra vez tropecé, otra vez me comporté mal? ¿Cuándo vamos a aprender las lecciones que el Señor nos ha dado? Me llama mucho la atención cuando un día el Señor bajó de la montaña y un hombre se acerca al Señor y le dice: he traído mi hijo a tus discípulos y no lo han podido liberar, no han podido hacer nada. Y el Señor dice aquello, dice: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Verdad? Tremendas esas palabras, ¿no? Si yo me voy un ratito a la montaña a orar, les dejo a ustedes y sois incapaces, cuando ya teníais que saber cómo solucionar este problema. ¿O es que acaso no habéis visto cómo yo echo fuera a los demonios? ¿O es que acaso no habéis aprendido lo suficientemente de mí? ¿No he sido un buen ejemplo yo para ustedes? Y después aparte le dicen sus discípulos: Señor, queremos preguntarte algo. ¿Por qué nosotros no pudimos solucionar ese problema? Y les dijo algo que todos ustedes saben. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Por vuestra falta de fe, por vuestra poca fe. Poca fe a hombres que vivían con Cristo 24 horas al día. Poca fe a hombres que habían visto milagros que ninguno de nosotros veremos a lo largo de toda nuestra vida. Y todavía el Señor les dice: hombres de poca fe. Y dice que después de la resurrección todavía seguían algunos teniendo duro el corazón y siendo incrédulos, porque no terminaban de creer que verdaderamente todo aquello era verdad. Hermanos, ¿cuántas lecciones nos ha dado el Señor en estos últimos años? Cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha prosperado, ha suplido nuestras necesidades. Pues seguro que si mañana se te presenta un problema parecido a los que ya el Señor te ha solucionado, otra vez volvemos a dudar, otra vez volvemos con el lloriqueo innecesario, otra vez volvemos a quejarnos. ¿Y es que acaso no nos ha demostrado el Señor un montón de veces que para Él la palabra imposible no existe? Es que no nos hemos dado cuenta de que el Señor nos ha sacado un montón de veces de problemas que decíamos: Dios mío, ¿y cómo voy a solucionar esto? Y ahora lo puedes contar como testimonio, ¿sí o no? Hoy tenía que haber dado testimonio un hermano que yo le había pedido que diera su testimonio, pero probablemente le ha surgido un inconveniente y no ha podido venir. A ver si el domingo este hermano viene. Pero él me dijo el domingo, cuando terminé el culto aquí en la plataforma, me dijo: hermano, yo quiero decirte que yo cuando vine a esta iglesia, yo venía destruido. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones. Y desde que estoy viniendo aquí, yo le entregué mi vida al Señor y el Señor ha llenado el vacío de mi corazón y el Señor me está cambiando y está restaurando mi familia. Y le dije: pues eso tienes que contarlo en la iglesia. Y bueno, hoy no está, pero espero que el domingo pueda contar su testimonio. Hermanos, si ya a partir de hoy, fíjense lo que les voy a decir, si ya a partir de hoy, digamos que ninguna oración nuestra fuera más contestada, imagínense ustedes esa posibilidad de que a partir de hoy, aunque ores y le pidas lo que le pida al Señor, ya el Señor no te va a contestar a ninguna oración. Si fuera así, que no va a ser así, porque el Señor no cambia, ¿verdad? Y el Señor es todopoderoso, podríamos decir: Señor, no me importa. Porque con todo lo que he aprendido, con todo lo que he oído y con todo lo que he experimentado en mi vida, estoy más que satisfecho porque he conocido el poder de mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vez le preguntaron a una persona: ¿por qué la Biblia no empieza con los 10 mandamientos? Para que así la gente no caiga en idolatría. ¿Por qué la Biblia no empieza con mandamientos, con estatutos, con leyes, con normas? Y alguien le dijo: primeramente el Señor, antes de pedir algo, primeramente se dio a conocer.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, todos sabemos cómo estaba. Y Dios comienza a poner cada cosa en su sitio. Y Dios comienza a demostrar su poder. Solamente de pensar que Dios puede hacer estrellas, constelaciones, galaxias. Es algo que no nos entra en la cabeza, ¿verdad? Y después de haberse dado a conocer, y después de haber demostrado su poder, y después de haber demostrado su amor, también su justicia, expulsando a Adán y Eva del jardín del Edén, pero volviendo a tener comunión con ellos, es cuando recién, cientos de años antes de todo eso, Dios comienza a pedir cosas. Y hermanos, nosotros tuvimos un encuentro inicial con Cristo. Cada uno tiene su testimonio. Unos vinieron de la droga, otros de una secta, otros del ateísmo. Cada uno podría contar su historia, ¿verdad? Y todos tuvimos ese encuentro, esa experiencia, ese nuevo nacimiento, conocer a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Pero yo creo que ya el Señor, después de habernos demostrado cómo nos ha perdonado, cómo nos ha restaurado, cómo nos ha bendecido y cómo nos ha levantado, yo creo que el Señor ya puede, digo yo, comenzar a pedirnos cosas, ¿sí o no? Es como la Biblia. Primero empieza a derramar su poder, empieza a dar a conocer su poder, y después de mucho tiempo de conocerle, ¿verdad?, de descubrirle, es cuando Dios comienza a pedir cosas a los agricultores, a los ganaderos, a los soldados, a las mujeres, a los hombres. Pero después de mucho tiempo, exactamente igual tiene que haber ese proceso en nuestras vidas. Le hemos conocido, ahora podemos dormir. Dios nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero yo creo que estamos en una etapa en la que el Señor, a estas alturas de nuestras vidas, ya puede comenzar a pedirnos más tiempo a solas con Él, más conocimiento de su palabra, más servicio a Él y menos a nosotros mismos, ¿sí o no? Porque ya el Señor les había demostrado al pueblo de Israel que la paga del pecado es la muerte, los lleva al cautiverio, pero los regresa. Y ahora que han regresado, que pueden volver a comenzar una vida nueva. Si ustedes leen el libro de Nehemías y el libro de Esdras, uno dice, pero ¿cómo es posible que sigan pecando? Bueno, hermanos, pues que el Señor dice en su palabra, y lo hemos leído en esta noche, que llegaría el momento en el que serían restaurados nacionalmente, pero faltaría una restauración que es la más importante de todas, y es la restauración espiritual. ¿Se acuerdan ustedes cuando también Ezequiel en el capítulo 36, 37, le dice el Señor, te voy a mostrar una visión y te voy a hablar a través de ella? Y le mostró el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos no es otra cosa más que ese gigantesco cementerio que hay a las afueras de Jerusalén, cementerio que es el más antiguo del mundo y donde hay miles y miles y miles de personas enterradas. Y estando en Babilonia en el cautiverio, el Señor en visión le muestra ese cementerio, ese valle de huesos secos en gran manera, y le dice el Señor, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos secos en gran manera vivirán? Y Ezequiel le dice, yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes todo. Y le dice el Señor a Ezequiel, predícales, háblales, profetízales a los huesos. Y dice que comenzaron a salir de sus tumbas y se hicieron un ejército enorme, dice, pero no había espíritu en ellos. Eran como cadáveres, pero sin vida, cadáveres en pie, pero no había el Espíritu de Dios en ellos. Y le dice el Señor, profetízale al Espíritu, dile que venga el Espíritu de Dios, la renovación espiritual a ellos. Y entonces dice que entró el Espíritu de Dios en ellos y se convirtieron en un ejército tremendamente poderoso. Y bueno, todos conocemos el resto de la historia. Y al final de esa historia, al final de esa visión profética, le dice el Señor, ¿sabes qué significa todo esto? Esos huesos secos son la casa de Israel. Secos en gran manera, sin esperanza, muertos, huyendo de una nación a otra nación, de un país a otro país, sin banderas, sin himnos, sin unidad,
sin nada, pero yo los traeré a mi tierra y allí volverán a ser nación. Y eso se ha producido, es un hecho histórico, hermanos. Aunque uno fuera un ateo, aunque uno no fuera un lector de la Biblia, uno sabe perfectamente que hay un país en este momento que se llama Israel. Y fue un milagro para asombro de las naciones. Y fue una restauración como país, como pueblo, nacional. Pero falta una restauración espiritual. Falta que conozcan al Mesías verdadero, que es el Señor Jesucristo. Y por eso debemos de orar cada día para que lo que falta, que es lo espiritual, se cumpla pronto y puedan reconocer que aquel que crucificaron y horadaron sus manos y sus pies era nada más y nada menos que el verdadero Mesías profetizado en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? En nosotros podríamos decir que algo parecido ha sucedido. Dios nos restauró. En algunos casos, las familias fueron restauradas. En algunos casos, cambios a nivel natural se produjeron en nosotros. Pero hermanos, lo más importante de tu vida es que el Espíritu Santo de Dios more en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tesoro más grande que puedes tener. Si no llegas a ser nunca madre, no pasa nada. Si no llegas a formar una familia, pues bueno, no pasa nada. Pero que nunca, jamás, tu vida sea una vida seca, sin una restauración espiritual, en la que cada día cuando te levantes tú puedas tener comunión con Dios, sabiendo que el Espíritu de Dios te lleva a buscarle y el Señor se comunica contigo y puedes compartir esa vida con todas las personas que te rodean. ¿Cuántos dicen amén? Pídele al Señor en esta noche: Señor, restaura mi vida en todas las áreas que necesite ser restaurada. Porque quiero terminar leyendo en esta noche, pónganse de pie por favor, estos versículos. Son palabras que Pedro pronunció en uno de sus mensajes en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Después de haberse producido un milagro, una sanidad tremenda en un cojo de nacimiento, Pedro comienza a predicar la palabra y aquella multitud que se preguntaba: ¿qué ha sucedido con este hombre? ¿Cómo es posible que este hombre que no podía caminar ahora camine y glorifique a Dios? Pedro aprovecha la oportunidad para dar testimonio y en el verso 19 dice, Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ahora lea conmigo este versículo, por favor, el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Se dan cuenta? El Señor está a punto de venir, pero dice de que antes de que Él aparezca tenemos que orar para que venga refrigerio a nuestras vidas de parte del Señor. Que quite todo cansancio, que quite toda molestia, que estemos frescos espiritualmente hablando, rejuvenecidos, pero al mismo tiempo dice que hasta que Él venga, el cielo los va a estar reteniendo hasta que se produzca la restauración de todas las cosas. Cierra tus ojos en esta noche y pregúntale al Señor: ¿qué área de mi vida necesita ser restaurada? ¿Qué área de mí que tal vez yo no me he dado cuenta? Que tu Espíritu hoy me hable y me ilumine, Señor. Y muéstrame qué área de mi vida tiene que ser restaurada en este momento. Tal vez tiene que ser restaurada tu relación con tus hijos, o con tu esposa, o con tu marido. Tal vez tiene que ser restaurada tu comunión con Dios, que la has perdido. Tal vez tiene que ser restaurada una relación con un hermano que se ha roto por lo que sea. ¿Qué área de tu vida
tiene que ser restaurada por el Señor. Ten la completa seguridad de que el Señor puede hoy comenzar una obra preciosa en tus hijos, en tu matrimonio, en todo tu ser, para que tú puedas gozarte en el Señor viendo la obra del Señor en tu vida. Ahí con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, dile: Señor, restaura todo lo que tengas que restaurar en mi vida. Restaura el gozo, la paz, la alegría, la oración, el testificar, el hablar de ti a los demás. Restaura en mí la alabanza, Señor. Restaura en mí el deseo de servirte y de honrarte. Restaura y renueva dentro de mi corazón toda área de mi vida en la que necesite una intervención tuya, Señor. Si te viene a la mente en este momento el nombre de alguien con el que tienes que restaurar tu vida, ora por él, ora por ella. Sea marido, sea hija, sea cuñado, sea primo, sea sobrino, ora por ese nombre que ahora está trayendo el Señor a tu mente y te dice: restauración de Dios viene a tu vida. Restauración, vida de Dios a esa relación seca, muerta y fría, pero que puede volver a surgir el amor de Dios en esos corazones fríos. Ayúdanos, Señor, a dejarnos moldear por ti. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a dejarnos transformar por tu palabra, a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender la voluntad de Dios para mi vida hoy. Señor, gracias por tu obra maravillosa. Confiamos y creemos que la veremos. Y confiamos que esa persona por la cual hemos orado en este momento, la veremos aquí. La veremos aquí alabando a Dios, levantando sus manos y sus voces delante de ti, diciéndote: yo también te amo, amado mío. Yo también te amo, Dios. Y quiero que ahora comiences a darle gracias anticipadamente al Señor. Por fe, dale gracias. Comienza a ver lo invisible como si ya hubiera sido hecho realidad. Comienza a gozarte en el Señor y decir: gracias, amado mío. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en mi vida. Gracias porque yo sé que lo que tú vas a hacer en mi casa, en mi familia y en mi vida, nada ni nadie lo va a poder detener. Y con mis ojos lo veré. Aleluya. Con mis ojos lo veré. Gracias, Señor Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada, Dios, oh fiel Señor. Oh, lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá.
lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántalo conmigo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Sí, Señor. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. No sé que es su fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales, no solamente estos de carne, sino los ojos de nuestro espíritu, Jesús. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales, no solamente estos de carne, porque si solamente como cristianos usamos estos ojos, mal asunto. Pero si somos capaces de ver más allá, como el patriarca Abraham, que dice que vio la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios y la saludó. Si somos capaces de ver más allá y no poner la mira tan baja, sino poner la mira en las cosas de arriba, entonces disfrutaremos de la vida, porque nos daremos cuenta que la gloria postrera será mayor que la primera. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén.